Hola a todos, jóvenes. Ya llegó por quien lloraban. Un techo para 2026. La historia no se acabó. Fueron mentiras. Emanuel todavía tiene oportunidad de acabar su casa. Emanuel, feliz año. ¿Cómo estás? Gracias. Igual de usted. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oye, se ve bien la casa, ¿eh? Ya agarró forma ahora sí, ya. Ya ahora sí, casi en puros enjarres ya. Puros enjarres. El hormigón, pues, pero ya nos vamos a repartir para avanzar más rápido. Muy bien. ¿Qué han hecho estas semanas? Cuéntanos. Estas semanas, desde que la última vez que grabó, pues desde allí ya comenzamos a echarle todavía más kilos para seguir avanzando, por si acaso ya Por si acaso se se acababa. acababa el ¿Qué pasó, proyecto. Pecas, ¿Sí le estás echando ganas o estás ahí a medio gas? La neta, ¿va? Medio gas. Te vamos a dar una regañada que para qué te cuento. Pero a ver. Sí, usted se retiró cuando apenas íbamos a comenzar los pretiles. Ujú. Y ya lo que hicimos, ya cerramos todos los pretiles. Ya también el enjarre por dentro ya está colados, dalas, boquillas. Ese cubo también no estaba, también ya está colado, ya está enjarrado. Y estamos haciendo la última linternilla. Ya nomás es para colarla y ya queda lista. Excelente. Pero ya linternillas también ya O quedaron. sea, prácticamente obra negra ya la Ya terminamos. casi. Pues vamos a verla, a ver si ya salió un Adelante. poquito más la luz. Pasaron la prueba. Estamos grabando el proceso de ejecución de obra de la casa de Emanuel. Emanuel es parte del equipo de Cota Pérez Arquitectos y gracias a las bondades de YouTube le estamos haciendo su casa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que están viendo este video y también gracias a todos los que están en enobra.org, una plataforma especializada en la industria de la construcción, y muchas gracias a todos los que se inscriben a Arquitectura Avanzada, porque los ingresos, parte de los ingresos de Arquitectura Avanzada Carol. y de Enobra se vienen para acá. Somos patrocinadores oficiales, porque no todo es YouTube, jóvenes. Uno creyera que sí, pero no. ¿Cómo estamos, arquitecto? ¿Qué tal, Arqui? Feliz año para todos. Feliz año. A ver, ya, ahora sí el sol ya se empezó a levantar, ¿no? Ya vamos a ver la verdadera luz. Y fíjense, aquí ya se ve el cuadrado. Si es un cuadrado, yo lo veo más alto que ancho. ¿Ustedes qué dicen? Así tiene el 450. Sí mide 4.50 de frente al terreno. Sí. ¿Y de alto cuánto tiene? ¿Sí tendrá 4.50 o tendrá 60. más? Se ve poquito más grande, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero, pues la otra le midió Arqueo. Sí, tiene 450. ¿Seguro, Martín? Ahorita lo checamos. A ver, ¿No? Ajá. a ver, pónganse el flexo porque yo lo veo más Sergio, alto. Sergio, avienta la cinta larga para medir lo que es de la planta alta hacia el Pues pretil. sí, jóvenes. Sí, porque esos son los niveles que tenemos, los que nos dieron, debe de tener. Sí, porque yo les dije 1.10 de pretil, ¿verdad? Sí. 1.10 de pretil. Pero sí se ve más ancho, ¿será la perspectiva? Buenas tardes, Sergio. Aguas, aguas. Tú andas descalabrando banda un día sí, el otro también. 450 te tiene que dar, ¿eh? Claro. No, pero ya te fuiste No, ya mucho, te ¿no? pasaste. Hasta Tú la dale. bóveda. Ajá. Tú ponte los 450 dentro en tu cinta. Saben cómo soy obsesivo, jóvenes. ¿Para qué? ¿Para qué se inmutan? Mire. Ahí está. 4.50. No nos mientas, Sergio. El Al diablo se te va a aparecer. Al puro chingadazo. 4.50. Y de ancho también. Sí. Entonces me estás diciendo que me estoy haciendo viejo y ya me empieza a fallar el ojo. Ahí está.
Pero a ver, de ancho entonces no. Si no tiene 450 de ancho. Sí, Ahí te va, Emanuel. más que Digo, son 450 el lindero exterior, ¿eh? Sí, no, pues tiene que ser al lindero exterior. Ah, sí. Tiene que ser toda la cara. A ver, jóvenes, ¿ustedes están de acuerdo con ellos? ¿O están de acuerdo conmigo? a poquito más para acá para que no Yo te. creo que cerramos esta, ¿no? Para que no nos engañe. Para acá le doblo los 21. Pero tiene que ser a cara exterior, ¿verdad? Por eso le estoy Le está quitando los 21, descontando descontando lo de ancho que tiene el muro. Porque está Sesgado, sesgado, no sale la medida correcta. Entonces le doy los está 21. inclinado. Entonces sí. Ahí está. Ahí está. ¿Y yo por qué lo veo frentón? Sí, pues este trazo, el desplante de todos los muros y los ejes, pues desde un principio lo checamos. Sí, sí son los 450. Muy bien. Muy bien, Pasamos la prosigamos, prueba. jóvenes. Vamos adentro. ¿Qué pasó, Pecas? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año! Feliz año, Blas, ¿cómo estás? Ahí te va tu micrófono. Me la pasé bastante bien. ¿Sabes? No me fui al mar, me fui a La Piedad, pero son casi igual. ¿Todo bien? Pues ya empieza a pegar un poquito el rayo de sol, ¿eh? Pero muy poquito. Todavía seguimos a oscuras aquí abajo. Sí, digo, ya con la pintura blanca se va a poner mejor, pero No, mira, pero sí está empezando a alumbrar más. a alumbrar De más. hecho, estamos viendo como andamos hacia arriba, sí se Ajá. ve que ya está más alto el sol. Sí, pues ese rayo no estaba. Eh, Ese rayo es nuevo. sí, Pero aquí nomás le está dejando pendiente pues por lo de la cocina, si no ya lo hubiera cerrado. todo este. Ajá. La guía mecánica. Pues es que este patio quedó chiquito, ¿ah? Pero pues mide lo que tiene que medir, ¿verdad? Porque también si le cerrábamos más allá, no, pues menos luz. Ahora sí que este es el que mete más luz, pues. Sí, porque si no tuviera esa barda de arriba, el rayo se fuera también, ya no te No botaría la rebotara. luz. Ajá. Pues vamos a ver cuando se pinte de blanco qué tanto rebota. Por lo pronto, pues ya, Ahí va. ahí va bajando ya. Ya sabemos que los años, que los meses de luz, pues son verano y en invierno, pues va a ser más frío, cara. Pero vean qué belleza. Es que sí quedamos bien altos alrededor, bien altos de atrás y de un lado, ¿ah? Ujú. Pero dices que del otro lado no, ¿verdad? Del otro lado quedamos. Sí, en el otro lado estamos arriba. Como va el corte, hace un corte. Ujú. Híjoles. Pero esto se ve bien. ¿Y ahí por qué nos craqueló el enjarre? No le echamos fibra, no le echamos Festerbond. Sí, sí le echamos todo. O a lo Pero mejor pues es porque, el acabado, la fina, pues ya no lleva eso. por lo que ahí le echamos del negro. ¿Y se despegó o qué? No, nomás está reventado, está duro. Bueno, eso ya es ganancia. Esto también quedó muy bien, jóvenes. Miren esto. Ah, la pieza está fuerte. Este detalle no lo hemos definido. A ver, Yo
le decía a Emanuel que a mí se me hacía coherente que esta sección de la viga la dejemos aparente para no enchaparle, pero estamos a tiempo también de enchaparle y que se vea la misma textura. O sea, porque al final arriba también tenemos el pretil y ese va enjarrado. No sé Sí. qué nos convenga, pues, en ese. Pues Ahí. mira, se ve bonita el detalle de la viga, pero como nomás es ahí, yo creo que yo sí lo enchaparía, Ok. para que todo quedara bien estereotómico, ahí bien macizo. Sí, no me desagrada, pero sí. Y lo que sí tenemos que revisar es el paño, ¿no? Este paño Sí, debe de porque ser el Ahorita mismo arriba y está abajo. sobrado ahorita, porque en teoría, pues, teníamos la mocheta ahí. Entonces, para no perjudicar, no desmolachar cuando coláramos esta mocheta, se confinara con el muro de concreto, por eso lo dejamos sobrado. O sea, aquí hay que meterle un Un corte. enchape. un corte. No, un corte más bien. Está sobrado Hay que ahorita cortar el de planta alta Hay que cortar el de planta alta. para dejarlo al paño del de planta baja, que salgamos al Ok. mismo tirón. Ah, pues está bien. Sí. Pero tiene enchape, o sea, sí puedes cortar el muro de concreto. Sí, Sí, Ah, es que ya vi, solamente es un pedacito de concreto, ¿verdad? sí. Unos 5 centímetros ahí. ajá. O sea, es el puro recubrimiento. Ya. Ok. Y a lo mejor una estría ahí sí, quizá una estría para perder el cambio de material entre enjarre y muro de concreto. Ah, pero ustedes están pensando en dejar el muro de concreto aparente. Sí, ¿no? Ah, yo no. Ok. Sí, yo lo que te decía, dejar aparente, la viga aparente y ya arriba enjarrado. ¿O te hace más sentido enjarrar todo? Pues es que yo me lo había imaginado todo enjarrado. Pues justamente eso es lo que necesitábamos definir. Porque si es todo enjarrado, pues ya no necesitamos cortar, más bien sería emboquillar aquí, o sea, enchapar. Es Ya que te de eso se entendí. trataba, ¿no? De que el muro subiera, ¿no? ¿Tú lo quieres dejar de concreto? No, pues para mí, no sé cómo en el diseño se veía mejor, pues para mí me da igual si se enjarra o sigue el concreto. Pues puede ser un buen detalle, ¿verdad? Porque ya lo tienes abajo. Pero a ver, la pregunta entonces mayor es, ¿qué le vamos a hacer al del frente? ¿Lo vamos a dejar aparente? Pues ese sí, esa es la idea, Por ese es eso, el estelar. pues para que haga un, Un como te dije juego. que era un equilibrio, ¿no? Si no, Sí, Fíjense, esta toma ya se para que haya empieza a un poner contraste bien. ahí. Esta toma ya empieza a ponerse bien. Y en la mañana está más iluminado, me sí, imagino. Ahorita son las 3 de la tarde o las 4. Van a ser las 4. Faltan 13 minutos para las sí, 4. a mediodía ya está bien alumbrado ya, porque ya está más arriba el sol. Ya baja. Ya te entendí. Pues nada, déjalos así entonces. Dejemos de concreto este de afuera. Y los dos, para Y que vea los... un contraste, pues, ¿no? Que hay un concreto Sí, aparente en la casa. en la Si no, casa. pues no. Sí, no Pero, tiene. ¿y la Pero viga sí la igual, enchapamos o la dejamos aparente? La viga. Ajá, eso ya te entendí. Ya te entendí. ¿Qué diferencia se ve cuando ustedes están dos parados ahí? La luz es mayor. Esta toma, jóvenes, ¿eh? Qué bien. Sí, esta toma que estoy viendo ya le va. ya está levantando. Ya me lo imagino blanco. Sí, está cambiando ya. Ok, a ver, entonces vamos a echarle otro ojo. Ujú. ¿Ustedes qué dicen, Angie? ¿Qué dicen mis suscriptores venezolanos? Un abrazo muy fuerte a todos nuestros hermanos de Venezuela. Solamente ustedes saben si es alegría o De- tristeza. Pero yo veo a Está mucha fuerte. gente muy feliz. Pues esperemos que sea para bien. Que sea para bien al final, por las razones que sean, pero que sea para la felicidad y que muchas familias vuelvan a estar unidas. He conocido familias a lo largo de estos años de Venezuela y muchos desintegrados. Tuvieron que Un hijo por acá, un hijo en Panamá, una hija en moverse. Estados Unidos, Sí. la mamá en no sé dónde. Ujú. Entonces, ojalá que puedan volver a estar unidos
Y qué gusto sería poder visitar Venezuela este año, si no el próximo. Me encantaría. Ok, ya te entendí. Pues la dejamos aparente, ¿verdad? Si la lógica es dejar aparente. Es que así lo había marcado usted, pues. Pero y entonces ese enchape se va. No, para que ya haga un solo cuerpo aquí. Pero Nada también más el detalle era ese pedacito de aquí. Sí, a pero mí- la lógica sería quitar ese enchape también, ¿no? No tanto, ¿verdad? Porque si no se te va a notar el plastón pues de. para mí la del lógica enjarre. es nada más el aparente acá, según yo. Y como va allá arriba también va a ser poquito más botado el enjarre, entonces ya va a quedar como un tipo C así, con la entrecalle a medias de... La entrecalle, ¿dónde la imaginas tú? ¿En vertical? ¿Sí va? En vertical y en una escuadra, Ah, o sea, donde termina el muro de concreto, digamos, haciendo esto, horizontal y vertical. Horizontal y vertical. Ajá. El horizontal y el vertical para hacer Para marcar el muro de concreto ajá, para ahí. marcar el corte entre el enjarre y el muro de concreto, y igual en este sentido. Échenle. porque pues así también ya es menos trabajo, pues ya. Se enjarra menos, Y pues, igual allá también nos ahorramos el enjarre. del muro de concreto. De eso era pues de que usted hasta nos había regañado, pues hay que hacerlo y aparente. Y ahorita ya que dijo enjarrarlo, pues caray, ya no le gustó. Sí, sí, ese fue el reto de Ese fue el cuando reto. iniciamos aquí. Sí, Pero hay quedó que bien. pero hay que lijarlo, eso sí. ¿Sí te gustó? Sí, Ah, bueno, si te gustó, está bien. sí, para ya avanzar más en... Incluso por dentro este también quedó aparente. Esos hay que dejarlos aparentes, ¿va? Sí. Ujú. El único que sí se va a tener que enchapar por dentro es el del baño, porque como cambiamos la distribución del WC, Sí, para meter la instalación ahí sí hay hay que que cambiarlo. agarrarlo. Está bien. Luego en los baños es un tema el concreto aparente, ¿eh? Porque la gente lo quiere dejar en las regaderas y así, pero luego la humedad, las Sí. grietas, al rato como las sellas, no está tan fácil, no está tan fácil dejar impermeable un muro de concreto. Sí, yo creo que ahí sí vale la pena enjarrarlo. Ok. Listo, pues entonces así, ¿verdad? Dejamos aparente Las dos. ¿cómo que las dos? ¿Hay otra? No, las dos, pues, A los dos muros. los dos muros. Ah, pero también esta, pues, sin enchapar. Sí, la viga, tal cual como está, Sí, la viga queda así. tal cual como está. Ok. Sí, ¿verdad? Pues sí. Porque enjarrando lo que se vería raro. No, está bien así, ¿verdad? Para que sea que uno le carga la otra y todo. Ok. Me parece bien. Sí, o la otra, digo, ya A es que ver, te agarras pensando y a ver. pues la otra también tendría un poco de coherencia, que en planta baja tenemos muro de concreto como en la cochera Ajá. Y en la y planta alta planta no. alta todo enjarrado. Ahora sí estás hablando como arquitecto. Ahí ya tiene más coherencia, ¿verdad? Sí, porque los muros de planta baja, cuando tienen concreto, cuando tienen ladrillo, cuando tienen piedra, hace que la pieza se asiente Ujú. y le da mucha elegancia a la arquitectura, porque pues es donde tú tocas, pues, ¿no? Sí, Entonces, como que está quedando pues desde abajo. exactamente, o sea, tener los muros abajo de un material y arriba ya pintados Ujú. es un equilibrio muy lógico, ¿no? Yo Sí, creo creo que que yo me me late iría, yo me más. iría por esa, Ujú. dejar sus patas de concreto y arriba blanco el cubo. ¿Ah? Esa también puede ser muy buena, pero, pero también me gustaría verlo. Es Claro, que ya porque terminado así, todo lo que es enjarre, se va a ver bien esa pieza, que es puro concreto. sí, no se va a ver mal. Es lo que estoy tratando de imaginarme. Pero no, ustedes como ya tienen experiencia en diseños, pues como se vería mejor, pues adelante, como ustedes piensen. Mira, vamos experimentando, porque te voy a decir, yo ya tengo rato queriendo experimentar cosas de esas, Ujú. dejando elementos de concreto vistos, Sí. como traves, ¿sabes? Ajá, más brutalista. Ajá, que dices tú, y la trave, pues ya déjala, ¿no? O sea,
Muchas veces este elemento sería una trave Sí. y siempre las enjarramos. Ujú. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si tienes ahí una mezcla entre? No se va a ver mal. Si sale bien recto y la estría y podemos hacer como un trabajo fino. ¿Qué opinan? Y nos ahorramos enjarres. Eh, Pues mira, como sea, tienes que armar la torre para enjarrar allá arriba. O sea, que te comas eso o no, ya no hay variación porque tienes que enjarrar hasta arriba. Podemos enjarrar así, dejando nada más el muro de concreto, ver cómo se ve. Ajá. Si no, pues ya lo enjarramos si también. se ve mal, pues ¿Podemos ya. hacer eso? Sí. Órale, me late. Yo creo que se va a ver bien. Sí, yo también. Es que está bien hecho, Es que como están bien dicen. colados, Ajá. está Sí, todo la cimbra está pareja, alineado está los agujeros, los separadores. Exactamente, los agujeros quedaron bien. O sea, que no hubiera salido bien, no, pues tápenlo, ¿verdad? sí, Tápenlo. claro, como Claro, o sea, si regularmente no se te hace. fijas mucho, hasta parece que todo es concreto, ¿ah? Ujú. Porque nace desde abajo. Está bien, Martín, yo creo que sí. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Bueno, Ojalá nomás que con la lija le podamos quitar un poquito de esta manchita, ¿no? Yo creo que sí. Mira, ¿eh? ajá, Sí sale. okey. Ok. ¿Y qué tal? Mira nomás. Esta ya es una torre de castillo. Torre de Berlín. La torre de Berlín. ¿A poco sí? Me lo tengo que dejar, ¿va? Pero pues es que el bigote, bueno, ¿qué te digo a ti, va? Ese Luisito ya, ¿dónde te pones el bigote? ¿Por qué me toca que te mocha? Sí, no me habías dicho eso. ¿No? Haz de cuenta que te mochas el espíritu. Ok, esta ventanita quedó muy bien. Ah, esta ya, nadie tiene quejas. Ah, mira, aquí ya vino el lumber. Voy. Ya, Ya tenemos cajas. ya puso todo. Perfecto. Aquí vamos a traer una al centro. ¿Estamos a tiempo? No nos marca. No, solo hay de cortesía en el piso. Hay que poner una. ¿Sí? Okey, Sí, sí, sí. va. Fíjate, Creo, donde no ¿no? nos Porque marca es en la que sube a la azotea, y ahí sí estábamos pensando dejar una, pero si estamos a tiempo, no yo creo no que hay sí, cambio. Martín. Sí, Okey, sí nos hace falta ahí una. Y acá, aquí ya se hizo la luz. Esa era la que les iba a decir. Si le ponemos muro, subimos ese muro a la altura del pretil, ¿qué les parece? Está muy grande, la siento muy, muy alta. Ya les iba a decir desde hace rato, pero dije, mira, mejor me espero, echarle unas hiladas. Y también para la privacidad de la recámara de Dana, ¿no? ¿Qué digo? Yo creo que aquí la ven, ¿verdad? Pero pues al menos más alta esa, pues, ¿a la altura del pretil? a la altura del pretil. Ajá. Y ya se equilibra un poco más con esta. Esa quedó chiquita. ¿Cómo ves, Emanuel? Para que no te puedas asomar. Lo que no quiero es esto. Hasta como unos 50 centímetros, nada más, ¿no? Sí, un poquito más. Porque todavía nos falta la linternilla de acá. Ujú. ¿Ah? Entonces, todavía le falta que le entre más luz. Que no se va a poder abrir, ¿va? Sería un fijo nomás. Sí, un sifón. No, 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 yo digo esta ventana de la derecha. Ah, ya, la ventana es solo
Solo iluminación. Es que si no la hacemos que ventile, o sea, lo que tiene ahí favorable es que puedes dejarle unas ventilas y las puedes abrir. Si las subes más, pues ya tendría que ser con una cadena y con una cosa medio rara ahí. Pues lo que sí es que les llega mucha luz, va todo esto por ahí. Sí, Pues es norte, no es sur. anda bueno. Entonces no hay muy buena luz de este lado. Ok, vamos a dejar pendiente un poco eso, pero qué bien se ve ya toda la escalera. Este ya la había visto, ¿verdad? Ya, Sí, Sí, ya. La cimbra. ¿Se aguanta ese nomás? ya está seco. Y es que además era vigueta, ¿verdad? ¿O fue Sí. losa llena? No, no, ahí fue nada más para pisar más confiable, pues que ajá. también al colar no se fueran a bajar los Fue con el la material de bovedilla. el ligero. Ok. Ok. A esta sí le llegó mucha luz, ¿eh? Sí. Ya prácticamente aquí nos falta ya los paneles para Ujú. ya cerrar aquí. ¿Y qué nos dice Marce? Todavía no sabemos. No, hay que retomar eso. Esta semana, ¿no? Sí. Creo. Habían dicho Ujú. que esta semana llegaba. Si estuviéramos más locos, le hubiéramos hecho ahí una celosía. Le hubiéramos quitado ahí algunos ladrillitos, ¿va? Al patio. Si estuviéramos más locos. ¿Pero tú qué opinas? ¿Está bien así? Así está bien. Excelente, esa No, es la ya, actitud. y ya no quiero moverle nada ya. Sí, ya. Manuel trae el pendiente de que Sí, ya, en estoy cualquier bien momento. asustado, no, ya. Está bien, está bien. Es vigilante, pues, y es que eso nos ayuda a echarle más ganas. Pero vean esto, pues, o sea, esto es una Y ahorita va casa a ver allá, el avance allá de lo que arriba. hicimos en como 15 días. Excelente. ¿Cómo ayuda esa ranurita ahí, va? Entra un Sí, montón de ya luz. cuando esté el muro, va a botar en el mismo muro y va a aventar la luz para acá. Le va a dar una luz suave a ella. Sí, no, estas recámaras están de locos. Qué bonita casa, ¿va? Bien agradable. Sí. Ya vino mi familia, vino a visitarme. Y, ¿Qué te y dijeron? como son de Michoacán, pues vinieron y no, Ah, bien sorprendidas. Qué chido. No, me gustaría ver al arquitecto para verlo y pues, agradecerle pues lo que está haciendo. No, pues va a haber tiempo, le dije. Luego se echan otra vuelta para verlo más en persona, pues. ¿sí les gustó? Pero sí, no, están encantadas, Qué locura, Qué ¿verdad? bueno. agradecidas. Diles, si me están viendo, gracias a ustedes, qué bueno que pudieron venir a acompañar aquí a Emanuel. ¿De qué parte de Michoacán eres? De Por los Reyes, un pueblito que se llama Sicuicho. Chicuicho. Sí, ya hay varios seguidores ya del pueblo. Excelente. Saludos a todos, canijos. Yo estuve por Los Reyes hace unos años. Hicimos un proyecto allá, unas casas, pero creo que no se construyeron. Pero muy bonito está por allá, ¿va? Sí, Bien verde, boscoso, mucho bosque. mucho bosque. Pues es que la planta alta se siente pues, muy iluminada y eso se agradece siempre. Piensen en esa ventana, jóvenes, piensen en esa ventana. Aquí es donde viene el panel Covintec, ¿ah? Sí. Panel Covintec aquí para cerrar. Fíjense, ya están las linternillas. Qué bonita se ve la linternilla antes de que llegue el muro. Y esta es la recámara. Ah, no, esta es la de Dana y la de allá era Naomi, de Naomi. Naomi. Pues podríamos subirla para que esté en proporción a Aurea. ¿Cuánto mide de ancho? ¿Un metro? ¿1,20? Tiene
Este sí puede ser un rectángulo áureo sin bronca. Y no quieren que sea un cuadrado. 1.20 terminada. 1.20. 1.20. Sí. 1.20 por 1.61.8. 1.94. 1.94, mídele de arriba para abajo. Emanuel, por favor. $1.94. Eso mide Michael Jordan. De arriba hacia abajo. Ajá. ¿Sí se deja o no? Me subo acá más fácil. ¿Qué tal, jóvenes? Saludos a todos los suscriptores de este canal, a los nuevos, a los viejitos. Aquí todos somos Ok, ¿la jóvenes agarro? porque todos somos estudiantes. Y el que está aprendiendo será joven, por si 1.94. Aquí. pues más o menos son los 50 centímetros que decías. ¿Qué opinas, Emanuel? Pues sí, como dice, para que no se vea para allá. Ya ¿verdad? no tenga tanta vista, por ejemplo, por ahí Martín se puede estar asomando. Entonces ya esos 50 centímetros matan a Martín. Ya. Michael Jordan, quién sabe. Pero, Un gigante, ¿da? ajá. Y ya el único lugar de donde la pueden ver es de ahí. Aquí. Pero eso ya te mato con una cortina aquí. Y ya no me ve nadie de acá. Ajá. O sea, una cortina a la mitad ya mata a la gente que viene Sí, caminando por ahí. acá. Entonces ella puede tener su cortina a la mitad y ya nadie la ve. Entonces, me late. La proporción áurea nos resuelve, en este caso, jóvenes, la intimidad de la recámara de una niña. Para que vean para qué sirve la proporción áurea. Ok, ya tenemos, fíjense, todas las instalaciones. Toda la línea del agua. Y bien, no estamos escatimando. Tubo Plus de Rotoflas. Y las linternillas, para todo aquel. Este es un video que le va a servir a todos los que se preguntan cómo es una linternilla. Esta es la linternilla original. ¿Ah? La levantaron, ¿cuánto? 40 centímetros. Sí. 40 O centímetros, sea, tiene no. 40 de ventilación. 40 de ventilación y 40 de ancho, ¿va? Sí. Entonces, son 40 así y 40 de ventana. Pero ven qué bonita. Esa losa también deja la pared. Sí, por eso tratamos de hacerlo Bien. bien. Porque ya dijimos, no, hay que hacerlo bien para ahorrarnos ¿Viste? tiempo. ¿Viste? Para eso sirve. Ese susto Meter sí miedo. ese susto sí me sirvió. No, le quedó parejito. Muy bien, quedó esa losita, ¿no? Está bien bonita. Ya la que sigue vamos a hacerla de concreto, aparente toda. Mira qué bonito. Entonces son 40 así y 40 así. Sí. Y esto trae otros 40, yo creo, ¿eh? Pero eso ya depende de la losa que ustedes vayan a hacer. Pero más o menos aquí tienes 80, 40, 40 y 40 jóvenes. Jóvenes ilustres. Perrón. ¿Cómo ves? Sí se nota, ¿no? Sí se nota. Y aquí la Porque recámara. esto no lo habías visto así, estaba todo apuntalado. Sí, no, esto no lo había visto. La recámara de Manuel cabe perfectamente la cama king size que Liverpool nos puede regalar. Ajá. En la que te da masajes, Emanuel. Y pues aquí está la ventana. Potentísima. Hacia el paisaje. Que Dios quiera que nunca te quiten ese árbol de ahí. No, y luego el que vamos a tener adentro. El árbol que va a estar adentro, ese sí. Si quieres darle publicidad a tu vivero, joven, que nos está viendo, es el momento. Dónanos Un árbol. una rosa morada aquí al buen Emanuel. Y vas a ver Ándale. cómo tus ventas se van a ir hasta el cielo. Acuérdate de mí. ¿Quieres volverte el vivero más famoso de la región?
de la zona metropolitana de Guadalajara, mándanos un mensajito a Mira, contacto ya salió el rayo del sol más fuerte. @cotaparedes.com. Qué bonito, ¿ah? No, esto ya está bien bonito. Como que ya se tuvieron una lámpara. Sí, Será esto. sí se ve bien bonito. Sí, ya está cayendo la luz. Y En este ese baño nunca vas a ocupar prender la luz. En esta. Ujú. Sí, porque hasta en la noche, como va bien inclinado así, para allá, Sí, siempre ahí, está iluminado. ahí no vas a necesitar Pegado. prender la luz. ese, ahorita como que se encendió más, ¿verdad? Como que una nube estaba tapando quizá el sol. Ah, puede ser. Ahorita bajamos otra vez a ver si es cierto. A ver si sí le está pegando más. Es que sí se pone la penumbra, ¿va? Mira, ya está más alumbrado afuera, adentro. Chales, ¿va? Entonces, ¿que bajamos esta ventana para que le entre más luz o qué? Ya la habíamos llenado. Es que sí se puso oscuroma. Entonces, sí es un pedazo chido. Bueno, es que ahorita ya se fue la luz otra vez, Emanuel. Pero fíjese ahora sí. Hay más de lo que. Y se apenas está levantando, está cambiando apenas el. ¿Tu familia qué te dijo? Está oscura la casa, pinche arquitecto malo. No, no querían, ¿Ah? no querían ni subirse, tener miedo. ¿Tenían miedo por qué? Por lo grande que está quedando, pues amplia y todo. Dice, no, está Ajá. quedando bien. Sí. Sí, se ve chiquito el terreno de enfrente, pero Bien te entras aprovechado. y dices otra cosa. Es un casonón. Casonón. Es cuando están los mejores arquitectos. Pues tenemos que ser al menos los mejores de la cuadra, De la colonia, ¿no? de la colonia. No, ya es famoso usted. Interesante esa ventana. Ah, ok, ya quedó. Ya quedó esa. La de abajo, pues tampoco no es como que la vas a hacer mucho más iluminado. Mira nomás, ahora sí. ¿Ya vio? Esto ya está enjarrado todo. ¡Hay avance, jóvenes! ¡Hay tiro! ¡La mala, mala, malamita! Sí, 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 cómo no. Ahora sí te pusiste a chambear, Martín. Ahora sí. Ya se ve. Ah, qué buena azotea, ¿va? Muy bien. Ah, pues sí acabamos para febrero, ¿no? Poquito más, pero sí, Sí. vamos recio. Esta semana, ¿qué van a tener lista? El hormigón. El hormigón de toda la Que es casa. lo más pesado, pues, por lo que está más La arriba. azotea. Ajá. Este hormigón. O sea, ¿en qué punto ya van a estar chocando con el Pecas? Porque al Pecas ya le quedará como una semana más también, ¿va? Sería para todos apoyarnos en lo más pesado en el hormigón. Ya después que se quede uno echando ladrillo. Y ya bajarnos otra pareja ya en la planta alta. Colocar paneles, enjarrar bóvedas. Y ya luego los muros. Ajá, ya se puede enjarrar, pues. Sí. Ya nada más después se traza y se ponen los paneles. Ok. Oh, pues muy bien, esto está muy, muy bien. Y les está quedando muy bien el enjarre. Aquí a los lados, ¿qué le vamos a hacer? Pues nomás esponjeado. Un esponjeado, ¿va? Sí, como la casa de allí. Es esponjeado el que tiene ahí. Un esponjeado. No entretenernos tanto. Y eso que lo podemos dejar hasta el final. Sí, hasta el final. Dale prioridad a lo de adentro. A lo de adentro, va, que eso queda hasta el último. Sí. Ok. ¿Y aquí qué va haciendo el Martín? ¿No se cae? No, Ah, miren, para que se den cuenta, Martín, ¿cómo estás? ¿cómo va la cosa? Fíjense, así están haciendo las linternillas. Entonces,
Aquí va el colado de la parrilla. Y ahí está el hueco. Muy importante que tenga pretil, para que pueda tener la caída de agua. ¿Y hacia dónde traemos el bajante esta? Excelente. Porque estas diarios se nos olvida ponerle los bajantes. Y como no estaba desde el principio. Entonces, pero ya vi, lo conectan aquí a la azotea, ¿va? Ya corre y Sí, ya cae aquí libre y se Te digo, eso causa nunca esta se baja. conecta al principal. Siempre se nos va. Pero lo ideal, pues, es que se conecte directamente. Casi que un bajante para ella sola, ¿va? Para esta losa. Y fíjense, aquí está la otra. Esta es la linternilla, nomás que esta no la vimos todavía, ¿verdad? No está No, descifrada. todo no está descifrado abajo. Este es el baño de las niñas. Y fíjense en la planta arquitectónica, jóvenes, quedó muy bien esto porque es el mismo eje, ¿va? Este eje Ujú. de este muro atraviesa de lado a lado. Aquí el único que quedó más afuera, y ya no me acuerdo por qué, es este. ¿Por qué quedó este más Porque afuera? lo hicimos a tesón Ajá. para proteger la puerta del agua. Ya, No, aquí, pues. pues una losita ahí, ¿va? Para no tener una losita. Ujú. Y le van a hacer gotero. Un Sí, goterito ahí, enfrente de la puerta. Ujú. Ok. Y del otro lado ya están echando el hormigón. No, Están subiendo material. estamos preparando ya para. Es que lo vi más arriba. Checo, Esto ahorita se hizo, está fresco. Y ya con esto cerramos casi todo el enjarre. Por aquí están subiendo el material. Ujú. Este patio está. No, pues es que más afuera ya como va, o sea, volarlo todavía más. Y aquí se ve más alto, pero porque todavía le falta el enjarre, ¿va? Al Ujú. final queda de 40 terminado. La ventana. Sí. Solo le falta la boquilla. Y muy importante, estas gorritas, jóvenes. Lo mismo, ¿no? O sea, que proteja un poquito la entrada de luz, perdón, de agua al interior del baño. Entonces, esto es una ventana tipo linternilla. No, pues en este espacio es donde vas a hacer aquí la comida, ¿va? La carne asada. Porque aquí vas a tener más instalaciones. Que el tinaco creo lo marca ahí. Ajá. Acaba el tinaco, tanque de gas. tanque de gas. Oh, qué buena casa acá. Pues muy bien. Si todo sale bien, aquí vamos a estar echando una carnita asada, ¿no, hermano? Sí, las carnitas. ¿Y qué le vamos a poner? ¿Ladrillo de azotea? Sí. Ujú. Un ladrillito de azotea, ¿va? Sí. A proteger bien. Con su Festerbond, lo mismo. Sí es. Ok. Y no, pues es que aquí sí te fue bien, Emanuel, porque toda esta chamba no estaba. Tú decías, sí. échale nomás unas escaleras, pero pues mira, ve, ¿cuántas semanas llevamos en las escaleras? Es que es mucho, pues, o sea, hacer un pretil de esto, Ujú. nomás para que lo visualicen. Si hubiera sido un pretilito normal, 60 lo marcaba, ¿verdad? ya lo hubiéramos acabado. Todo esto ya no había, ya tenías tú los aquí. Ujú. O sea, es un trabajo grande, pues, haberle Sí, subido sí. también ese nivel. Todo va sumando, o sea, te subí Todo también suma. allá, o sea, te he hecho Se muchas suma. cosas que no No estaban estaban. planeadas. Entonces, pues espero que lo valores. No, al contrario. Muy agradecido, ¿verdad? Y aquí vamos a estar hasta donde se pueda. Hasta usted, bueno, hasta donde Si hay usted que quiera. matar a alguien, lo matamos, ¿va? Yo voy a ser su guardaespaldas, ¿ve? Eso es todo. O sea, si un día te veo, sabes que me andan siguiendo. Ahí voy. Esa es la actitud. Nunca te lo pediré, Sí, pero sí no, un no. día, así, pero sí un día. Si un día ahí te los echo a ti, ¿verdad? Nunca sabe, ¿no? Pero un día,
como dice el padrino. Quizá ese día nunca llegue, pero tienes que estar listo. No, aquí vamos a estar para lo que se ofrezca. Excelente. Muy bien, jóvenes. Pues vamos a despedirnos allá abajo. Entonces, ahorita estamos la primera semana de enero. Para la última semana de febrero, ¿qué crees que nos falte todavía de obra gris? Eh, pues mientras la gente pues no falle, podemos planear bien las cosas, pero a veces falla la gente es cuando, porque si tú me dijiste que para esta fecha ibas a terminar, no se cumplió, ¿por qué? Porque pues, la gente nos falló. El Dani se puso malo, falló como 2 semanas, entonces donde ahí entran Sus retrasos. esos retrasos. Como dice Teodoro, el mismo dice, pues yo fallé, ¿verdad? También ha fallado. Entonces digo, pues, como está bien el compromiso, pues a veces, yo porque pues soy el beneficiado, el encargado, y a veces estoy dejando otros pendientes y le estoy dando prioridad a esto, pues. Mientras tenga alguien que me resuelva otro asunto para que se pueda, pues le busco, ¿no? Quien me los pueda apoyar. Y es cuando, pues no, aquí no he faltado. Desde que entré aquí en la empresa, ni un día he faltado. Es el compromiso que yo tengo, pues, desde que entré aquí. Y Pues vamos a hablar. entonces esos detalles de los ayudantes también. Ujú. Ahora mañana creo que va otra vez a hacer esos estudios. No sé qué vaya a pasar, si le den más incapacidad o qué le digan o qué. El Daniel. Entonces, para mí, nos andamos acá dos. Yo ando pues trazando, apoyando, pegando bloques de todo un poco, ¿no? Ayudante. Entonces, si el Dani esas 2 semanas, yo a Martín lo colamos solo los dos, imagínense, hasta arriba. Yo bateando el trompo, me iba bajando, subía unos botes, otra vez me subía y de aquí se lo brincaba a Martín. Entonces, eso es lo complicado, pues, ahora que nos vamos a entrar al hormigón, si el Dani nos falla, entonces uno tiene que estar abajo nomás. Entonces ahí es cuando ¿Y de qué se lastimó Daniel? La espalda. son esos detallitos, pues, ¿verdad? Pero ya tuvo sus 2 semanas de incapacidad, yo creo que ya con eso, ¿no? Pues sí trae un tema de algo en su columna. Todavía. Ujú. Son esas cositas, pues, que, por ejemplo, yo no le puedo decir, ¿verdad? En 15 días terminamos. Ujú. Si él no falla, ay, güey, pues, una chinga para mí solo ya abajo. Como quiera aquí abajo donde está Peca, pues hasta uno se bate la mez con uno solo, que Ujú. ahí tienes abajo, pero ya aquí abajo para echar el hormigón aquí arriba. Y están usando la revoleadora. Sí, todo el tiempo. Sí. Ujú. Sí, pues una ayuda grande con la También es una gran ventaja. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Que un malacate? Pues, ¿cómo ves, Emar? pues, Yo creo que ya no, porque ya casi vas a cerrar ahí. Más bien es casi vas a estar subiendo por la escalera, ¿ah? Pues, un malacate nos podría ayudar en otras obras a subir material, ujú. ¿sí? ¿O tú Sí, cómo para ves? evitar pues también así lesiones, ¿verdad? Es que es en los jalones, ¿va? Cuando suben las Mm. cubetas. Ajá. ¿Por qué no vamos planeando eso? Un malacate. Sí, hay que ir considerando. Y nos lo traemos y lo probamos. Pues es que ya Está nos bien. ahorramos la carga pesada Física. Ujú. más grande, ¿no? La física. Ok. Ya tengo ganas pensando en ese malacate, cabrón. Ajá. Entonces, y creo que valen como 18,000 pesos. O sea, sí se puede. Sí. Ok. Para las horas que se vienen, pues ya quedarnos con eso y Pues ir sobre todo eliminando. para lo más pesado Sí, que está subiendo block, que está subiendo bultos de cemento y esas ahí cosas. nomás le picas, ¿va? Pum, y Sí. te sube la cadena. Ujú. Sí, hay que ver la capacidad, porque también hay veces que, por ejemplo, te dicen capacidad de 1 tonelada y realmente solo pueden a lo mejor 300 kilos. Sí Sí, me ha sí, sí. tocado ver eso, pues. Sí, claro, y está revisando bien la persona que esté encargada de la obra, que estés checando que nomás estén subiendo los kilos que Sí, son. sí. Ah, Sí, no pues ya sobrecargar. aquí ya no se ocupa. Pues, eh,
Yo digo que ya no. Ya no va. Más bien, pues, pues que sea lo mismo, ¿no? Como dice, pues no hay tanto presupuesto, pero sí falta como un ayudante. Sí, ahorita gente ya no puedo, pero pues O una que, o maquinita. sea, que vea eso, pues, de que hay gente que no cerramos, pues, las semanas, y es donde nos afecta a nosotros, pues. Ujú, Ahí dependiendo qué le digan otra vez a él, reposo, porque si anda así, pues al rato sale peor, pues, ujú. se puede falsear. Sí, no, no, pues que lo que diga el médico, ¿va? Que descanse lo que tenga que descansar. Entonces ahí es cuando ya hace el desequilibrio, pues, al rendimiento que estamos haciendo. Porque sí son muchos enjarres. Pero bueno, el Pecas, vamos a comprometerlo. Jóvenes, nos despedimos, Pecas. Saludos a todos. Emanuel, muchas gracias por hacer ese esfuerzo. Sí, que aquí andamos al 100, que no nos asuste tanto. Excelente. Cota Paredes, adelante. Feliz año, jóvenes. Échenle ganas. Que se nos va la vida.